En esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia que tiene el informe social en nuestra profesión de trabajo social. Atendiendo a que la formación de los trabajadores sociales debe ser una formación integral que atienda tanto a contenidos disciplinares como a competenciales y actitudinales que contribuyan a generar profesionales que no solo sepan hacer, sino que también conozcan el medio en que trabajan y sean capaces de analizarlos críticamente. En base a esto, nosotros vamos a presentar la importancia que tiene el informe social. Aquí vemos una definición de lo que es el informe social desde la perspectiva de nuestra profesión. Y dice que es una herramienta metodológica propia del trabajo social, explicativa de una situación dada como resultado del estudio, valoración y dictamen para el logro de un objetivo determinado. El informe social es el producto del diagnóstico para dar cuenta de la condición de vida de una persona, grupo o familia en un tiempo y en un lugar determinados. El diagnóstico es la síntesis, interpretación y evaluación profesional de una situación en que se demanda la intervención del trabajador social. Para realizar el diagnóstico se requiere que, utilizando los conocimientos ya adquiridos y la experiencia práctica, se llegue a una visión de los problemas, su naturaleza y su magnitud. De esta manera se plantea una acción adecuada, además asegura la eficacia y racionalidad de la acción. ¿Qué llamamos técnica de intervención? La intervención es el trabajo desarrollado por el trabajador social desde el primer contacto con el usuario. El pilar de la intervención lo conforma la relación interpersonal establecida entre el usuario y el trabajador social. En ella, el profesional deberá desplegar cualidades como la creatividad, la improvisación, la racionalidad, la espontaneidad, la flexibilidad, el rigor metodológico, la recursividad, el tecnicismo y la paciencia. Todas esas son cualidades que en un momento determinado el trabajador social tiene que poner en práctica para poder tener una excelente intervención. La entrevista tiene una finalidad, una intención y una direccionalidad. Significa que cuando uno va a realizar una entrevista en trabajo social, ya debe llevar eso estructurado. No es una conversación, es una entrevista que tiene una finalidad. Indagar sobre una situación dada y va en la dirección que uno debe darle en base a que está haciendo un trabajo profesional. En la entrevista vemos aspectos muy importantes como los recursos de la institución, cuáles son las expectativas que tiene el entrevistado, cuáles son los recursos del entorno donde nosotros estamos trabajando, y el diálogo tiene que tener confianza y tenemos que entender y hacerle entender al usuario que vamos a la búsqueda de soluciones. ¿Cuáles son las dimensiones de la entrevista? El primero es el control. Controlar implica dar indicaciones claras y precisas, dar orientaciones, estímulo y guiar a las personas. Si nosotros queremos conseguir información, tenemos que hacer que la persona se sienta cómoda. ¿Qué controlamos en la entrevista? El tema de discusión, los aspectos a focalizar, el nivel emocional que tenga la persona, el usuario, y que se inicie y que se termine con el tema. Otra parte importante de la entrevista, de la dimensión de la entrevista, es la estructura. Indica lo que explícitamente que es la trabajadora social, para indicar lo que se espera en la entrevista. Explicitan en el tema que se requiere discutir y que se asocia a un mayor control. Actividad, positividad, pasividad. Debe haber un equilibrio de la pasividad, tanto como de la actividad del trabajador social y del cliente,
y este equilibrio es el resultado consciente de cosas que es manejada por el trabajador social. La burocracia del servicio, lo que hay que hacer, burocracia o tarea o contenido, lo que pasa al cliente en ese problema, es el servicio o el proceso. La visita domiciliaria es aquella en donde tenemos acceso a la intimidad del entrevistado y a su familia para conocer la realidad socioeconómica, ambiental y cultural en que se desenvuelven. Aquí quiero destacar que el trabajador social es el único profesional que tiene una relación directa con su cliente y que va a su casa y conoce a toda la familia si es posible, e incluso hasta las mascotas. El trabajador social va al teatro de los acontecimientos de su cliente, de los usuarios, y allí él puede relacionarse de una manera más humana. Corrientes que orientan la finalidad de la visita domiciliaria. Una es la tendencia de la pesquisa. Tenemos que recoger la información que permite el análisis completo de la situación. La tendencia de la intervención, que se encuentra relacionada con el plan de intervención que vamos a desarrollar, y la tendencia del apoyo y reforzamiento, que está destinado al apoyo emocional o de adherencia a un determinado plan de tratamiento. Apoyarlo con respecto a situaciones especiales que ha experimentado el usuario. La observación directa tiene que ver con mirar la realidad y poder reflexionar sobre ella. En la oficina observamos al cliente, cómo se sienta, qué lenguaje usa. En el domicilio, nosotros mediante la observación vamos a ver la ubicación, dónde vive, el entorno, cuando llegamos a la casa, qué orden y aseo hay, las condiciones habitacionales, cómo son, cómo está el equipamiento de ese hogar, cómo es la dinámica familiar. La observación directa se planifica, tiene un objetivo, tiene una metodología y finalmente se hace una evaluación. Elementos a tener en cuenta en la confección del informe. Primero, hay que tener objetividad, y la objetividad implica no permitir que las circunstancias o personas nublen el hecho central que estamos tratando de resolver. Escuchar atentamente, no debemos apasionarnos, centrarnos en los hechos, no en las personas, y no precipitarnos en los juicios. Quien es objetivo razona, observa, escucha y concluye en base a información. Tampoco debemos utilizar un lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es aquel que nosotros empleamos en unas relaciones informales. Recuerden que vamos como trabajadores sociales, como profesionales. Debemos redactarlo en tercera persona. No usar redundancias o incoherencias. Evitar utilizar inadecuada redacción, errores de ortografía y mala puntuación. Los objetivos que debe cumplir el informe social. 1. Debe comunicar y 2. Debe informar. Ahora vamos a ver cuáles son las partes del informe social. El informe social incluye los datos generales, el nombre, la edad, el número de cédula, etc. Los antecedentes, en donde vamos a ver la historia familiar, cuáles son los familiares que hay de apoyo y cómo es la dinámica familiar. La situación social, que va a incluir el aspecto económico, las condiciones habitacionales, otros aspectos para acreditar las condiciones de nuestro usuario o cliente. Y finalmente vamos a ver las conclusiones, en donde vamos a mencionar el problema, las causas de ese problema, las consecuencias derivadas del problema y las personas afectadas. Vamos a ver los riesgos futuros de continuar el problema, potencialidades y recursos detectados en la persona que estamos atendiendo. Finalmente, cabe señalar que el informe social es un instrumento que legitima nuestra práctica profesional. Gracias
y hasta luego.